noches, bienvenidos al Reporte Estelar. Nuevamente con ustedes tenemos una fecha histórica para nuestro país, para los venezolanos. 5 de julio de 1811, la fecha que se celebra el día de hoy. 200 años se conmemoran de la firma de la declaración de nuestra independencia, del acta de nuestra independencia que ocurrió en el Congreso. Ese Congreso que hoy está allí, si continúa en el mismo lugar, en el centro de Caracas, pero que hoy está, según el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Ejecutivo venezolano, se encuentra en desacato. De todas maneras, de todo esto vamos a hablar y mantener una cierta analogía con lo que ocurrió hace 206 años y con lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela, si las situaciones pueden ser comparadas con lo que ocurrió en ese entonces y lo que ocurre ahora. Es por eso que desde ya los invitamos a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter, @reporte_gb con la etiqueta numeral Reporte Independencia. Por favor, empiece a opinar desde ya y también recuerda que tiene nuestras cuentas personales, @Canelón del Valle en Twitter y del Valle Canelón en Instagram. Allí estamos completamente a la orden. Tenemos también otras informaciones de interés sobre todo lo que está ocurriendo en nuestro país en materia social, económica y bueno, la situación de protestas que ya superan los 90 días. Tenemos de invitado esta noche a David Ruiz Chatén. Él es historiador, profesor universitario, magíster y doctor en historia. Es jubilado del Pedagógico de Caracas, pero también egresado de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente da clases en la Universidad Metropolitana y también en la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlo acá. 206 años de nuestra firma de la independencia, ¿no? Un hecho que además los venezolanos valoramos muchísimo desde que vamos a la escuela, nos enseñan nuestras fechas patrias. El 19 de abril de 1810, un año antes, tienen mucha relación con este 5 de julio de 1811. Esa fecha, ¿cómo puede ser vista por los venezolanos? Bueno, el 5 de julio de 2017 se cumplen 206 años de esta importante efemérides venezolana fundacional. Nos inauguramos como pueblo libre el 5 de julio de 1811. Venezuela, en su documento, el Congreso General de Venezuela, en ese documento, el Acta de la Independencia, establece la definitiva ruptura con el Imperio Español y se reivindica la soberanía popular para darse un gobierno propio y regirse por las normas que ese pueblo se va a dictar. Este es un proceso es un proceso civil muy importante, ¿no? En este país que se exaltan tanto a los militares, este es un proceso civil. Netamente civil. Que va desde el 19 de abril de 1810 hasta el 5 de julio de 1811 y la promulgación de la Constitución Federal de Venezuela el 21 de diciembre de 1811. Es la primera república federal, es la primera constitución federal de toda Hispanoamérica. Sí, además que Venezuela sirvió de ejemplo para el resto de los países de Iberoamérica porque fue la primera nación libre y Simón Bolívar jugó un papel importante con el resto de las naciones hermanas. ¿Sigue siendo Venezuela ese ejemplo que dio hace 206 años para el resto de los países de Iberoamérica y de Latinoamérica en materia de libertad? Quizás vivimos un momento muy difícil, ¿verdad? Esa república que significó en 1811 lo contrario de la autocracia, porque república es soberanía popular, república es división de poderes, república es independencia del poder judicial, república es soberanía popular, sufragio libre. Entonces, en estos momentos, todos estos valores están severamente quebrantados en Venezuela. Yo diría incluso al borde de una situación autocrática. Venezuela está al borde de perder esa tradición, ese legado que nos dejaron los libertadores. Ahora, hablando de libertadores, en esa oportunidad 7 provincias firmaron allí el Acta de la Independencia, que además se dice que no fue ese día, sino que ese día se firmó y siguió firmándose los días subsiguientes, ¿no? Hay mucho sobre la historia, pero básicamente fue ese día. Los libertadores de aquel momento, la gente que firmó esa acta, que fue además un movimiento que ya venía inclusive antes del 19 de abril, pero que el punto, el quiebre como que fue el 19 de abril de 1810, pues la gente luchaba por la independencia de Venezuela del yugo español. Ese empuje que tenían aquellos venezolanos, ¿cómo se compara con los venezolanos de hoy en día? ¿Es el mismo empuje? Quizás no había pues
todos los avances que tenemos en estos momentos en Venezuela. Pues no existía, por ejemplo, lo que existe hoy, las redes sociales, los medios de comunicación. Existía, pues, otro tipo de medios para comunicarse, era muy difícil además. El empuje, pienso que es el mismo, incluso mayor. Esta es una sociedad, Venezuela, la provincia, la capitanía general de Venezuela tenía 700.000 habitantes. Hoy día tenemos 30 millones. Y hay una movilización extraordinaria de los venezolanos, ya llevamos 90 días, ¿verdad?, en la calle. Y evidentemente sí hay actos de épica, de heroísmo, ya hasta una simbología. Se va construyendo una simbología alrededor de estas luchas, similar a otras simbologías que se fueron construyendo en aquellas luchas, ¿no? Una gran perseverancia para vencer, superando todas las adversidades, no perdiendo la fe, mucha fuerza, mucha disciplina, la vocación democrática, es decir, que esta no sea la generación que diga que se perdió la democracia. Entonces esa es una lucha, la lucha fundadora de los libertadores es fundamental, y estos nuevos libertadores que somos todos los venezolanos de hoy, también, bueno, se está dando con mucho vigor. Ahora, usted que es historiador y es profesor universitario, me gustaría saber cómo pues están esas aulas de clase con respecto a nuestras fechas patrias y nuestra historia, porque a veces uno ve con preocupación que pareciera que la historia se está cambiando un poco, se ha venido sobre todo en los nuevos libros de educación que sacan, hay mucho cuestionamiento en relación con los temas históricos, ¿no? Y también si nuestros jóvenes, nuestros estudiantes de hoy en día saben y valoran nuestra historia como se enseñaba en el pasado, por ejemplo. Pienso que hay una inquietud por la historia, incluso los libros de historia tienen unos 15 años vueltos bestseller. Los libros de Elías Pino Iturrieta, de Inés Quintero, de Edgardo Mondolfi, de Tomás Estraca. Entonces, sí hay una preocupación por la historia y bueno, habrá que fortalecerla cuando se restablezca un sistema democrático. Es muy preocupante lo que se está haciendo con nuestra historia, ¿no? Se minimiza el periodo hispánico, considerándolo simplemente de opresión. No fue solo de opresión, ahí surgió nuestro proceso histórico como pueblo, ahí surge el mestizaje, nuestro idioma castellano, nuestra religión católica. Es decir, no podemos rechazar lo que somos. Igualmente se le resta importancia a la democracia. Ramón J. Velázquez dice que el siglo XX venezolano, y en especial los años de 1958 hasta 1998, son el periodo mejor utilizado por los venezolanos para transformarnos de un país rural a un país urbano, de un país enfermo a un país sano, de un país analfabeta a un país educado, de un país dictatorial a un país democrático. Y entonces eso que debe enorgullecernos, ese esfuerzo democrático, ha sido despreciado y se ha deformado ese proceso histórico que tuvo cosas negativas, por eso insurge Chávez, pero tuvo grandes realizaciones. Mucha culpa de eso la tienen los políticos. Tenemos que hacer una pausa. David Ruiz Chatén, historiador, profesor universitario. Con él estamos conversando sobre el 5 de julio de 1811, 206 años después. Vamos a la pausa y de regreso seguimos con más de Reporte Estelar. No se retire. Continuamos en Reporte Estelar hoy conversando sobre la significación histórica del 5 de julio. 206 años se cumplen de la firma de nuestra independencia. Tenemos acá un historiador, profesor universitario, David Ruiz Chatén. ¿Qué significa en realidad, de verdad, para los venezolanos el 5 de julio de 1811 y que nosotros conmemoremos hoy pues una fecha como esta? Es una fecha fundacional como pueblo. Rompemos con la monarquía absoluta. Se establece un gobierno basado en la soberanía popular, en el sufragio, en la libertad de expresión, en los derechos ciudadanos y en la construcción de ciudadanía, nada más y nada menos. Es decir, lo que hemos tratado de ser en 206 años que tenemos como pueblo independiente. O sea, es una fecha fundamental y es una heredad moral que tenemos que defender. En aquel entonces, ¿estaban los venezolanos preparados para esa independencia luego de tanto pues estar sometidos al yugo por tantos años del gobierno español? Muchos dicen que se aceleró un proceso de emancipación por la decadencia de España. España llega a un deterioro tan grande y a una corrupción de su monarquía absoluta que el rey abdica. España es invadida por Francia. España pierde su propia independencia y tiene que pelear por su propia independencia. Y entonces aprovechan los criollos que tenían ya se estaban formando una identidad americana,
había recelo porque España no establecía el libre comercio, ya estaban las revoluciones liberales. Todo ese proceso fue dando a la motivación, primero por una autonomía y después por la independencia. Ahora yo voy a recoger y voy a retomar la pregunta, el tema de las aulas, porque a veces uno ve las nuevas generaciones y no saben, a veces confunden, por ejemplo, y es muy común que se confunde el 19 de abril de 1810 con el 5 de julio de 1811. Pues, ¿tienen eso claro nuestros jóvenes? Ah, Vamos a aclarárselo. sí. El 19 de abril, ¿qué sucede? En España no hay rey y entonces en Venezuela se forma una junta similar a las que se están formando en España, según la cual, si no hay rey, el pueblo recupera su soberanía. Ujú. Y entonces el pueblo recupera su soberanía y se formó la Junta Suprema Defensora de los Derechos de Fernando VII. Y es un régimen autonómico. Muchos dicen que ser una máscara, defender los derechos de Fernando VII, pero en el fondo lo que se quería era separarse de España decadente, deteriorada, que incumplió con los pueblos americanos. Se establecieron una serie de instituciones a la caída del rey y los pueblos americanos no se sintieron representados en esas juntas. Por eso uno de los reclamos en el acta que se escribe el 19 de abril, en el documento que se escribe el 19 de abril, es el reclamo de que no estamos representados en aquellas instituciones y por eso formamos nuestra propia junta. Eso fue el 19 de abril. Fue como un paso hacia la autonomía, sin romper completamente por España, pudiéramos decirlo así. Y el 5 de julio de 1811 es la independencia definitiva. Se firma el acta de independencia. Ahora, según la experiencia que usted tiene, pues es más conocedor, es estudioso de la historia venezolana, ¿sí se preserva y se le guarda legado a ese 5 de julio de 1811 en nuestro país? Sí, Como debería ser, y deberíamos pregunto. fortalecer esas fechas. Yo pienso que una de las grandes labores es sembrar más valores democráticos, sembrar más valores de nuestra historia, destacar que fue un hecho fundamentalmente civil, un hecho fundamentalmente de la juventud, salvo Francisco de Miranda, que era un hombre entrado en años en esa Venezuela en que se vivía tan poco, todos los demás, eso es una revolución de muchachos, parecida a la resistencia democrática del presente. Es decir, es una revolución de hombres de 27, 28, 25, 32 máximo. La mayoría de los líderes del proceso del 19 de abril y del 5 de julio son juventudes que rompen con los valores, con las convicciones de sus padres, de sus abuelos. O sea, estamos hablando de Manuel Plácido Maneiro, Juan Germán Rocio, toda esa gente que estuvo allí firmando el acta de la independencia. Así es, él, sí, exactamente. Ahora, ¿qué fechas conjuntamente con el 5 de abril de 1811 deben resaltar el venezolano y debe tener bien presente para preservar todo el tiempo y tenerla allí, sobre todo si uno va a hacer una comparación histórica sobre las verdaderas luchas por las cuales los venezolanos no debemos regresar nunca más? Bueno, hay fechas fundamentales. Yo diría que cuando se establece el sufragio universal directo y secreto, porque hoy día está en peligro ante una figura de voto corporativo, voto sectorial, voto municipal, ante esas figuras que destruyen el sufragio universal directo y secreto, reivindicar la lucha de más de 100 años de los venezolanos por establecer el sufragio universal directo y secreto que se hizo en 1946. Ahora, lo que vino después del 1811 fue todo un proceso, por supuesto, que comenzó, como le habíamos señalado, el 19 de abril, inclusive mucho más atrás. Venezuela, además, fue ejemplo con Simón Bolívar, sirvió de ejemplo para Bolivia, Ecuador, para conseguir su independencia. ¿Cómo jugó o cuál fue el papel que jugó Venezuela en ese entonces conjuntamente con Simón Bolívar para lograr también llevar la independencia a estas naciones? Fue una labor extraordinaria y única en la historia de la humanidad. Un ejército que cruza fronteras para sembrar repúblicas. Eso es un legado extraordinario que tenemos los Sobre todo en venezolanos. aquel entonces, Así que era es. una hazaña, por ejemplo, cruzar una frontera con las condiciones en las cuales se andaba a caballo, por ejemplo. Sin caminos, Ajá. muchos obstáculos geográficos que todavía sobreviven hoy, por ejemplo, en Colombia, Perú, son países de difícil transitar. Indudablemente que fue una proeza extraordinaria y como te digo, atravesamos fronteras, liberamos pueblos y nos regresamos a nuestra frontera. Eso es un hecho inédito en la historia de la humanidad, donde cuando los ejércitos cruzan fronteras es para dominar, es para poseer, es para conquistar. Liberamos pueblos. Venezuela fue ejemplo, además punta de lanza para que otros pueblos siguieran el ejemplo que Venezuela dio. Así es. Y liberamos pueblos. Así es. ¿Es Venezuela recompensada en eso o ha sido recompensada en eso por otras naciones? Quizás necesitamos más apoyo con motivo de las dictaduras que se dieron en América Latina en los años 70, que prácticamente quedaban 2 o 3 democracias en América Latina.
chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, hermanos de todos los países latinoamericanos vinieron aquí y aquí encontraron cobijo y realizaron hasta un destino económico. Cuando volvieron a sus países, regresaron a sus países prósperos. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa acá en Reporte Estelar. Estamos conversando sobre la significación histórica del 5 de julio de 1811. Por favor, envíe sus comentarios a través de nuestras cuentas en Twitter, @reporte_GB, con la etiqueta numeral Reporte Independencia. A la pausa y ya regresamos con la parte final de esta entrevista. Vamos a acuñar esa frasecita por ahí. Bueno, continuamos completamente en vivo, obviamente, con todos ustedes esta noche en Reporte Estelar, conversando sobre la significación histórica del 5 de julio de 1811, fecha en la que el Congreso declara la independencia de Venezuela en el nombre de Dios Todopoderoso. El Congreso declara la independencia de Venezuela en el nombre de Dios Todopoderoso. Conversando con David Ruiz Chatén, ¿esta frase tiene conocimiento de quién la dijo? Bueno, Al momento de leer el acta. Es un país católico. Esa acta la redactó Juan Germán Rocio. Es un país católico y se impone la idea, pues, de que la invocación a Dios es fundamental. Francisco Isnardi también estuvo en la redacción de esa acta, ¿no? Así es, sí, bueno, hombres extraordinarios, con una formación intelectual que sorprendió a Humboldt, por ejemplo. Humboldt estuvo en Venezuela a principios del siglo XIX y lo sorprendió la música, la musicalidad del pueblo venezolano y el nivel intelectual y el ánimo de rebelarse contra España. Era esperando una oportunidad, dice en alguna parte de Humboldt. ¿Qué debemos preservar los venezolanos sobre esa fecha tan histórica para nosotros como fue, pues, la firma de la independencia y ya determinar, pues, que éramos libres, aunque eso pareciera que tardó tiempo en internalizarlo, sobre todo la población? Sí, una población donde predominaba una conciencia monárquica y absolutista, y bueno, el gran esfuerzo, todo el siglo XIX atravesamos padeciendo dictaduras, caudillos, anarquía, las feroces dictaduras de Castro. Todo eso de fue Gómez. consecuencia de vivir bajo una monarquía. Así es, exacto, no estábamos preparados para la libertad. Hemos hecho un gran esfuerzo en 200 años preparándonos para la libertad, preparándonos, haciendo las carreteras, haciendo los hospitales. El siglo XX lo pasamos en eso, gracias a los recursos petroleros y al proyecto, pues, de un Rómulo Betancourt, un Rafael Caldera, Jovito Villalba, los partidos modernos. Los partidos tienen sus defectos, pero sin partidos no hay democracia. Y la política es para organizar la convivencia colectiva. Son indispensables para una verdadera democracia, ¿no? Exactamente. Y entonces en el siglo XX, pues, el sufragio universal se estableció en el 45, después de un trienio adeco muy combativo, mucha beligerancia entre los partidos políticos. La experiencia fue, porque vino una dictadura, la experiencia fue, tenemos que organizarnos, convivir, un consenso para que este país eche para adelante. Y entonces, a partir del gobierno de Betancourt y de la Constitución del 61, esa es otra fecha fundamental de los venezolanos, la Constitución del 61, la Constitución que ha durado más, 40 años. Todo ese proceso, pues, de construir la democracia, educándonos, acostumbrándonos a ser tolerantes, a dejar la violencia, a tener ideas distintas y, sin embargo, convivir y compartir, que eso duró hasta el año 98. Después se restableció la idea de que quien piensa distinto a mí es el enemigo, es apátrida. Tenemos que restablecer esa concordia. Concordia es unión de corazones. Tenemos que restablecer esa concordia, que podemos pensar distinto, pero podemos llevar adelante todos un país. Remar en la misma idea por el bienestar del país. Ahora, pues comenzaba señalando o la frase por la cual se dio, el Congreso declara la independencia de Venezuela. El Congreso, el Poder Legislativo en aquel entonces, posteriormente envía esa acta al Poder Ejecutivo, quien pues la publica, tal como ocurre en estos momentos o como debería ocurrir, pero en aquel entonces había como una unión entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Eso no está pasando hoy en día, inclusive hay un enfrentamiento entre estos poderes. Así es. Bueno, más que enfrentamiento, hay una violación sistemática de la ley. O sea, la Constitución, que es nuestro barco, nuestra bitácora, nuestra brújula para dirigirnos, para orientarnos como país, está siendo violada porque el Poder Ejecutivo trata de que todos los poderes se le subordinen, y el que no se le subordina, esto se lo pisotea, lo minimiza, lo destruye,
es sumamente grave la situación del país. Quizás es recientemente que el mundo se ha dado cuenta de esta ruptura del hilo constitucional, pero se viene dando desde hace tiempo. Según lo que dijo la fiscal, ¿no? Porque una de las derivaciones lógicas del 5 de julio de 1811 es regirnos por leyes e instituciones, y es lo que hemos tratado de construir los venezolanos en 200 años, regirnos por leyes e instituciones. Y entonces hay gente tratando de que nos rijamos por la voluntad de un hombre. Bueno, y le debemos regirnos es por leyes, y en este caso la Constitución, que es la ley macro que tenemos nosotros, que es la Constitución, pues la que tenemos vigente. Bueno, nosotros les vamos a dar las gracias por esta noche, gracias por habernos acompañado, por hablar un poco sobre lo que significa la fecha del 5 de julio de 1811, son 206 años que se están cumpliendo de esta fecha, y me despido con esta frase: el Congreso declara la independencia de Venezuela en el nombre de Dios Todopoderoso. Así reza la historia. Ustedes pasen feliz noche y muchísimas gracias como siempre por su sintonía. Okay. Bueno.